Probablemente a ti, en ningún momento hasta el día de hoy, te haya tocado experimentar o ver un fenómeno paranormal de manera directa, de manera cercana. Pero dicen que la gran mayoría de nosotros llega el momento en el cual se abre ese portal, se gira la llave para que podamos percibir o tener cuando menos estos encuentros con los fenómenos relacionados con espíritus, con fantasmas, con entidades. Les comparto una experiencia que le ocurrió a una persona que ella era mayor, tenía unos 40, 50 años más o menos, pero él toda su vida siempre había dicho que los fantasmas solamente se trataba de historias para tontos, pero esa noche cambiaría la perspectiva de él acerca de estas experiencias. Resulta que él se había ido de paseo a un poblado cercano a la ciudad donde él vivía. Había viajado solo porque iba de visita con unos amigos que habían tenido una reunión y que él en esa ocasión pues estaba ahora sí que saliéndose un poquito de la rutina hasta que salió de la ciudad y manejando hacia ese lugar, hacia ese poblado que estaba pues bastante cerca, como una hora tal vez de la ciudad, pero tenía que manejar en carreteras que no eran tan apropiadas, es decir, no eran tan modernas. Así que se encaminó, era temprano, él había salido tal vez del trabajo a las 7 de la noche, 8, se preparó y se fue hasta el poblado para llegar a esa reunión. Pero en el camino, de pronto, estando manejando, se dio cuenta que en medio de la carretera, y como les dije, ya no era una carretera tan moderna, entonces él iba manejando pues con bastante precaución porque era una carretera que era compartida, es decir, de ambos sentidos, y que no era ni tan iluminada ni tan marcada, así que iba manejando a una velocidad relativamente conservadora, y a lo lejos, por las luces del carro, se dio cuenta que había un señor que venía caminando aparentemente en medio del carril, en medio de la carretera. Así que a él le dio un poco de miedo atropellarlo o hacer algún accidente donde él pudiera salir perjudicado. Así que fue bajando la velocidad poco a poco hasta que se acercó a donde estaba el señor. Este caminó alrededor del carro y se acercó hacia la ventanilla. La persona que venía manejando dice que cuando se acercó el señor se dio cuenta que era una persona de edad, tenía tal vez unos 60 años, 65, 70 años a lo mucho, y este le dijo que si por favor le podía regalar un tabaco para que él pudiera fumar. Entonces le dijo el conductor que sí, tomó de los que él traía, se lo dio y se lo encendió. El señor le dijo: muchas gracias, no te preocupes que tu camino estará seguro. Así que dijo, pues probablemente se trata de algún loquito del pueblo, del camino, no sé. Y cuando él iba a seguir avanzando, voltea de nuevo y se da cuenta de que ya no había nadie a su alrededor. Volteó hacia el retrovisor, hacia todos lados, y no había nadie. Y simplemente el humo del tabaco y el fuego que se ve hizo como una llamita, por decirlo así, y poco a poco se fue desvaneciendo en el aire. Él pues dijo: no estoy imaginando esto, algo pasó, pero yo me voy de acá. Así que siguió manejando, llegó hasta el lugar donde estaba yendo la fiesta. Ya todos estaban platicando, estaban empezando con la celebración, y más avanzada la noche, cuando ya él iba a regresar a la ciudad, le dijo a uno de sus amigos que si podía quedarse a dormir allá porque podía tener algún peligro en el camino. Y le dijeron que sí, que no había problema, que no se preocupara, que durmiera con ellos allá en el poblado. Y entonces él les dijo que una de las razones por las cuales que no quería volver era la historia que le había pasado en el camino. Entonces un par de ellos sonrieron y le comentaron: ya te encontraste con el señor del camino. Y él les dijo: ¿cómo que el señor del camino? Sí,
Esta persona, dicen que hace muchos años una persona que venía pues tal vez alcoholizada lo golpeó y lo dejó tirado a un costado de la carretera, y allá pasó agonizando hasta que dejó de existir. Y dicen que algunas veces se aparece en carretera, y cuando alguna persona les dice que no tiene tabaco para darle, más adelante en el camino sufre un accidente. Y esto ha narrado muchas personas que les ha pasado. Entonces él les dijo, bueno, pues yo me encontré con él y pues obviamente yo sí traigo tabaco en el carro, y le invité y simplemente desapareció. Y le dijeron, pues puedes regresar y no te va a pasar nada, pero igual puedes quedarte a dormir sin ningún problema. Él, que nunca había tenido ninguna experiencia extraña paranormal, a partir de ese día empezó a creer que algunas veces los espíritus, las entidades, se manifiestan justamente en el momento en el que debe de ser. Y él narra que cuando regresó a la ciudad al día siguiente, decidió que no volvería a viajar de noche en carretera, y sobre todo en esas carreteras donde algunas veces los fantasmas, los espíritus, se siguen manifestando, y algunos de ellos pueden llegar a ocasionar algún accidente, y algunos simplemente se dejan ver. No sé si a ti te ha pasado en alguna ocasión que en carretera ves fenómenos extraños. Tengo varios amigos que nos han compartido experiencias de viva voz, que me han mandado mensajes y me cuentan estas historias que hablan de los fantasmas en carretera, y que dicen que algunos de ellos probablemente se trata de que los espíritus no saben que han trascendido o tienen que trascender al más allá, y se siguen manifestando donde dejaron de existir. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy. Te agradezco muchísimo, como siempre, que me sigas en redes sociales, porque estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales. De la misma manera te agradezco que le des like y que compartas este video. Obviamente es muy importante para mí que me dejes tus comentarios, que me digas de dónde nos ves, que nos dejes algún saludo, algún comentario que gustes, es bienvenido. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.